Buenos días, muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Acá empezando esta emisión del portal desde Mantra FM 91.9 y a través, por supuesto, de todas nuestras plataformas virtuales. Eh, Hoy ya como retomando, ¿no? La actividad y viniendo como llena de la energía de Capilla del Monte Córdoba, que de ahí estuve todo este fin de semana aprovechando ese maravilloso lugar. Vamos a tener un encuentro especial con una invitada especial y quiero empezar de esta manera porque es una frase que ella lo repite, no es mía, y me hizo como muy apropiada para presentarla. Y esta frase dice, el conocimiento es poder, la esencia de la oscuridad es la ignorancia y también la ignorancia es la base del miedo. Y con esta frase tan contundente, tan clara, y que la que tenemos que tener súper presente, más en estos tiempos, por tanta información por la cual estamos navegando absolutamente todos, vamos a charlar sobre los actuales acontecimientos que tienen que ver hoy en día con los eclipses. Estamos en el medio, somos como el sándwich de un eclipse, ¿no? Del de luna, ahora viene el del sol, muchas cosas, hay como una tensión pareciera en el aire. Y todo esto, ¿cómo repercute en el actual momento planetario? La presento. Ella es investigadora, escritora, conferencista de temas de expansión de la conciencia multidimensional, conocida con el nombre de Natacha Enríquez Paneico. ¿Cómo estás, Natacha? Bienvenida a Mantra FM. Muchísimas gracias, Maga, y gracias a todas las personas que se están conectando en este momento y encantadísima de compartir con tu comunidad. Bueno, Natacha, tienes un historial importante, he visto videos tuyos, he visto el material que compartes y la primera pregunta que me surge, porque vamos a empezar vas a empezar a contarnos cosas, pensaba, ¿cuál es la fuente? ¿No? La fuente es, digo, y la pregunta la dejo abierta porque hay gente que canaliza, hay gente que investiga, hay gente que tiene informantes fuera, digamos, todo lo que nos vas a traer que este es el primer programa de una serie de programas, nos gustaría conocerte, saber de dónde vienes, porque estás viviendo, de hecho, en Venezuela, en Caracas, me estabas contando recién. Sí, así es. Bueno, ¿cuáles fueron mis comienzos? Aproximadamente a los 10 años de edad, de pronto, cada noche yo cerraba los ojos y comenzaba a sentir una muy fuerte vibración en la nuca, como si me estuvieran electrocutando, tal cual. Yo dije, nada, mi cerebro se está fundiendo. Yo pensaba ya, bueno, los juegos de video me están afectando, el Atari, imagínate tú, aquellas cosas que uno utilizaba en esa época, eso no hacía nada. Y no podía salir de esa parálisis en la cual me encontraba. Entonces, durante mucho tiempo, yo cerraba los ojos, entraba en parálisis de sueño y no podía hacer nada hasta que me quedaba finalmente dormida. Eventualmente, en algún momento me senté, como que me senté en la cama, me vi acostada y dije, nada, tenemos ahora dos vidas, una con este cuerpito que ahorita está activo y se siente libre, livianito, y bueno, esa que está ahí acostada, vamos a dejarla ahí, esa es para la vigilia. Y a los 10 años de edad yo no cuestioné lo que me estaba pasando, pese a que mis padres son ambos muy abiertos de mente. Tengo una biblioteca de astrología, metafísica, y que me la tragué completica desde muy pequeña, entonces no tenía por qué no contarle a mis padres, pero sentí que eso era como una experiencia mía. Empecé como muy inocentemente a volar. Me gustaba mucho la sensación de atravesar las paredes. Es como un reto porque la mente te dice, no puedes pasar la pared y tú te metes y la atraviesas y dices, wow, atravesé la pared. Eh, Nadaba con delfines en el mar. eh, Iba a casa de mis amigas a ver qué había, porque por supuesto, vamos a ver qué hay. Y después cuando vaya físicamente, puedo comprobar si el sofá está donde yo pensé, el cuadro, y así estuve muchos años. Eventualmente ya entré en la adolescencia y me empecé a desconectar como, ¿sabes? Rumba, fiesta, amigos, novios.
desconectada. Eventualmente a los 17 años volví a reconectar con todo esto. Empecé a meditar aproximadamente a los 18, 19 años con mi actual maestro de meditación, que es argentino. Eh, sí, y él me fue orientando porque empecé a encontrarme con ya esos viajecitos inocentes empezaron a cambiar. Ya la frecuencia cambia, ya uno pues pasa por esa adolescencia que lo transforma eh, y empecé a encontrarme con seres oscuros. Empecé a recibir muchos ataques, empecé a comprender cómo mi propia inconsciencia e ignorancia acerca de mi propia sombra estaba atrayendo ataques. Es decir, típico el modo víctima, etcétera. O sea, muchas cosas que uno carga en la vida. Y una de las experiencias más fuertes que tuve, que fue lo que me llevó a hacer lo que hoy en día hago, es encontrarme a una cantidad de seres oscuros, porque tenían como unos trajes oscuros, altos, grandes, y están en un lugar cerrado, muy grande, pero cerrado, con ciertos grupos de personas, y esas personas tienen los ojos como si estuviesen sonámbulos, tal cual el sonámbulo que tú le estás hablando y no está ahí, como que está, pero no está. Ok, tipo zombies, están, pero no les ves ahí una vida. Y estos seres les están diciendo, debes consumir, compra un seguro, pide un crédito. Y yo en ese momento decía, ¿qué es esto? ¿Qué Tendrá hacen, que ver, ¿qué qué tenía hacen, que ver con todo? Claro. qué hacen estos tipos diciéndole esto a estos grupos de personas? En ese interín me encuentro con un familiar mío, lo agarro del brazo y yo digo, lo tengo que sacar de aquí y me lo llevo. En cuanto yo hice ese jalar, porque yo estaba como viendo a través de una ventana, inmediatamente estos seres me detectaron y me persiguieron. Yo volaba hasta que me desperté del susto y dije, wow, ¿qué es esto? Entonces empecé a plantearme y a cuestionarme cómo influye ese plano astral, que ya tenía información, porque bueno, ya tenía un maestro que me estaba orientando, en la fisicalidad. ¿Cómo es esto? Eventualmente sale la película Matrix, que por supuesto dije, listo. Empecé como a armar Hilar. un gran rompecabezas. Entonces, si tú me preguntas cuáles son mis comienzos, esos son. Pero mi proceso no es por canalización. Es decir, yo no tengo, estoy escuchando vocecitas, ni estoy viendo seres en el astral cuando estoy en la vigilia. Lo mío es cuando me acuesto a dormir, aún hago viajes astrales consciente y voluntariamente, eh, pero no específicamente me contacto con una raza estelar, ni con un maestro, ni con alguien específico que tú dices, es que yo canalizo. No, 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 para nada. Yo investigo de todas las fuentes posibles que a mí me van resonando, voy tomando lo que me resulta útil a mi propio proceso y a mi armado de un rompecabezas de mi propia verdad, y eso es lo que comparto. Por lo tanto, no es que yo tengo a alguien que me está diciendo qué hacer y qué no hacer. Mis errores son míos. Aquí no Perfecto. hay más No, nada. esto es muy importante saber de dónde emerge la información, porque es mucho. Entonces es una fusión de una realidad onírica, ¿no? Que se te da a ti, ¿no? Que no sé si espontáneamente puedes salir a la búsqueda de información, y una realidad donde salís a buscar, a ver y a hilar cabos como para armar este puzzle en el cual estamos todos. Bueno, dicho esto, es como que me parece importantísimo mencionarlo porque mucha gente quiere saber de dónde viene, ¿no? De dónde viene, cuál es la fuente de toda esta información. Pongámonos en este presente, donde hoy estamos siendo el relleno de dos eclipses, ¿no? Siempre se habló de los eclipses, Natacha, como portales también, ¿no? Portales energéticos que se abren y que siempre hay, digamos, ¿cuál es crees tú que tiene como trascendente el eclipse el que pasó y el que vamos a vivir dentro de unos días? Ok, bueno, lo primero,
vamos a aclarar, no soy astrólogo, no me he formado como astróloga. Tengo algún conocimiento, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué sí sé y qué he investigado? Primero, los eclipses desde que existe, digamos, cultura, civilización, la gente y esta luna actual, la gente, los chamanes, los faraones, los emperadores, tenían a una persona encargada de avisarle cuándo venían los eclipses, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se sabía que cuando venía un eclipse pasaba algo. Es decir, esa combinación de situaciones imprevistas, etcétera, está requete estudiado porque la historia lo comprueba. Entonces no es algo que tú dices, ay, oye, ¿será que pasará algo? Bueno, normalmente ocurren ciertas situaciones a nivel colectivo. Entonces, por supuesto que los gobernantes tenían que saber cuándo venía un eclipse. Entonces, hay muchas historias en donde la caída de muchos imperios ocurre después de un eclipse, por ejemplo. Claro. Entonces, es interesante, por ejemplo, que en el 26 de febrero de 1998, en Venezuela, ocurrió un eclipse de sol. Y ese fue el año que Chávez entró como gobernante fueron las elecciones y entró a gobernar. Eso ya nos puede decir cómo influenció, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ese eclipse. Mi papá, sí, él es abogado, pero de hobby tiene como astrólogo, y él me estaba explicando cómo, de alguna forma, un eclipse de sol hace que la sombra colectiva se exacerbe especialmente por el lugar por donde pasa o donde se observa ese eclipse. En este caso sería Canadá, Estados Unidos y México, pero evidentemente, pues todo el planeta está pendiente de ese eclipse. Entonces es posible que se muestre aún más de lo que se ha mostrado hasta el momento toda la oscuridad presente en una sociedad como la americana, por ejemplo, igual que la mexicana y la canadiense, pero la americana nos ha influenciado a todo el planeta. Toda la industria del entretenimiento, evidentemente, la hemos consumido nosotros. Y al consumirla, en alguna medida como sociedad, hemos sido cómplices de la sombra y de todas las porquerías que hay detrás de la industria, por ejemplo, del entretenimiento. Y muy recientemente eso está saliendo a la luz y nos está mostrando eso, la podredumbre que está debajo de nuestra sociedad y que la luz la está haciendo salir a flote. Tráeme algún ejemplo de esto que estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, la sociedad a modo de ignorancia consume y ahora estamos como dándonos cuenta, ¿no? Ok, bueno, primero, a ver, nos ponemos a poner un poquito más crudos con respecto al tema de la luna, pero eso podemos ir después. Si quieres me lo Dale. preguntas posteriormente. Hay un rapero, un hombre de la industria muy importante que se llama P. Diddy, D-I-D-D-Y. Este es una persona que le llaman el Epstein, pues también de la industria del entretenimiento. ¿Por qué? Porque ha estado involucrado en toda una cantidad de iniciaciones, de rituales, pues satánicos, relacionados con la pedofilia, etcétera. Entonces, aquí entramos ya en un mundo en el cual uno se empieza a preguntar, ¿cómo para qué? ¿Cómo quién? ¿Cómo un ser humano se pone en eso? O sea, esos artistas, además que tú dices, púchale, un músico tiene una cierta sensibilidad. El que es músico, pues es un tipo que no es justamente científico, sino que es como sensible. Ok, ¿cómo esa gente termina en estos rituales? ¿Cómo llegan allí? Claro. Entonces uno empieza a hacerse preguntas. Y entonces empiezan a caerse los velos. Y dice, ok, ¿quiénes son los dueños de la industria del entretenimiento, por ejemplo? Ah, ok.
son esta empresa, esta empresa, esta empresa, ok. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? Y uno empieza a observar una pirámide y a darse cuenta que eventualmente en esa pirámide empiezas a llegar a un grupo de familias muy reducido, que no solo son los dueños de estas industrias del entretenimiento, sino los dueños de las farmacéuticas, los dueños de los bancos, los dueños de todos los medios de comunicación y de los alimentos. Y dice, ah, cónchale, pero entonces hay toda una estructura que hoy en día las llamamos las élites Sí. mundiales, que pareciera que controlan todo lo que va ocurriendo. Entonces, ¿qué interés tienen finalmente estas élites en que los artistas terminen siendo, se terminen participando en estos rituales cuya consecuencia es que no es que toman su alma realmente, es que la anulan. Entonces, en un mismo cuerpo humano terminan, termina siendo ocupado por dos tipos de conciencia. La humana real, que es la verdadera, la que por derecho debe estar ocupando ese cuerpo, y una conciencia regresiva, muchas veces reptiliana, que es la que se empieza allí a instalar y a dejar esa alma humana atrás. Es como que si se queda Bueno, anulada. a ver, Natacha, este formato que estás diciendo puesto en un artista, ¿se está replicando en toda la humanidad en algún punto? Ah, no, sí. Es decir, toda la humanidad puede estar perfectamente sujeta a que estas conciencias regresivas se vayan de alguna forma apropiando de su psique, de su energía sí, de sus pensamientos. Entonces, sencillamente, esa persona tiene pues dos conciencias adentro. Puede ser en cualquier área de la sociedad, en nuestra familia, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque sencillamente con tecnología, estos seres que son seres a razas estelares regresivas, ¿por qué? Porque en vez de ir acercándose a la fuente, van para atrás. Unos, entonces, claro, como van para atrás, dejaron de recibir el suministro infinito de forma directa. Entonces, ¿qué haces cuando tú dejas de recibir el suministro infinito? Necesitas enchufarte de algo para que te llegue el suministro y poder seguir viviendo. Ese algo es el ser humano. Entonces, son razas parasitarias y entonces cualquier persona humana está sujeta a la posibilidad de que si baja la frecuencia por cualquier razón o no tiene conciencia de su propia sombra y su propia oscuridad, pues estos seres se le enchufan allí y a través de cualquier persona hacen eso. Pero claro, si tú participas en un ritual satánico, ya baja a otro nivel. Claro, entiendo, entiendo que ya es otro tipo de pacto, ¿no? Sí. Natacha, y cómo no, si esto estuviera pasando, como dices, que el potencial está, ¿cómo darnos cuenta de que estamos siendo parasitados? Ok. A ver, primero aclarar, todos tenemos luz y oscuridad. Es decir, estos no son la oscuridad, son seres regresivos como acabo de explicar. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Que como nosotros dejamos ventanitas abiertas, porque tenemos, qué sé yo, adicciones al cigarro, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a cualquier cosa, adicciones emocionales, cualquier tema. Esas son ventanitas. Ok. Todas estas ventanitas hacen que les sea muy fácil irse introduciendo, digamos, en nuestra energía, en nuestra psique, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros de alguna manera, a ver, nosotros con nosotros mismos podemos empezar a tener como pensamientos extraños, este pensamiento de autoagresión o de agresión a otra persona viene de mí, pero carga una maldad muy grande. Entonces, están exacerbando nuestra sombra. No es que nosotros no tengamos sombra, sí, sí la tenemos, pero la amplifican y hacen que esa sombra de alguna forma nos arropa. Entonces, claro, eh,
tengo 30 años en esto de investigar, pero tengo por lo menos unos 20 años participando en meditaciones en donde el tema es justamente la sombra y he visto cómo hay cantidades de personas que pueden ver cómo el reptiliano o el insectoide o el gris o el que sea se desenchufa de su energía, ¿ok? Y lo ven retirándose. ¿Por qué? Porque entran en meditación, elevan la frecuencia y estos seres tienen que desalojar su esfera personal. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Bueno, depende. Si hay gente que es capaz de hacer una meditación, por ejemplo, una meditación de liberación de implantes y contratos limitantes y pueden ver cómo estas conciencias invasoras pues se desenchufan y se tienen que alejar. Pero claro, no se alejan solo porque tú les digas que se alejan. Es como un inquilino que tiene años ahí metido en tu casa que tú dices, mira, por favor, te puedes ir. Y el tipo te dice, no, mira, así, 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 no. A ver qué vas a hacer. O bueno, entonces tú tienes que verdaderamente hacer un trabajo para expulsarlo. No se van a ir por las buenas, pero se O- logra. ok, ahora, ¿por qué se da toda esta condición, digamos? ¿Cuál es el punto final, crees, o la meta inmediata de estas tomas? Porque son tomas, ¿no? Tomas de energía, tomas de ser, en este caso, una humanidad que está en juego. Por eso, caemos al conjunto de la población humana. Ah, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es lo que acabo de explicarte, que es la parasitación. Si tú dependes energéticamente de una raza porque te alejaste del suministro infinito de la fuente, necesitas, como las drogas, el drogadicto necesita su droga para poderse sentir bien. Y toda esta cantidad de seres tienen miles y miles de años acostumbrados a este suministro que nosotros le proporcionamos. Entonces, claro, el propósito es ese. Ahora, ¿qué es la gran pregunta? Ajá, y esto comenzó así. Este rollo, o sea, nosotros nos metimos en este planeta para vivir esta invasión. Ok, la respuesta es no. Es como cuando tú vas a una película y compras el ticket de Harry Potter y llegas a la película y cuando empieza, oye, es el exorcista. Y tú dices, yo no Claro, compré nada que para ver ver. el exorcista. Ok, nosotros no compramos para ver el exorcista, compramos para ver Harry Potter, pero hace aproximadamente unos 20.000 años, ya se consolida una invasión al planeta Tierra por parte de estas razas regresivas. Y esa es la consecuencia de la consolidación de esa invasión, es que crean toda una estructura de vampirización eh, y en la cual está pues metida toda la humanidad. ¿Y cómo se sale de esto? Porque de alguna manera, digamos, no deja de ser una dimensión la que nos estás mostrando que hoy se está viviendo, ¿no? Y pregunto, ¿hay un estadio superior al cual debemos aspirar o estamos yendo, digamos, sí o sí como humanidad? Ok, sí, la respuesta es sí, sí hay salida y justamente estamos en esos años de finalmente en el capítulo final de esta película para la cual nosotros realmente no habíamos comprado el ticket. Fíjate, con la colocación de la luna en el lugar actual, entonces ya pasamos al tema luna. Esta luna actual no es la primera luna que ha tenido este planeta. Había unas lunas anteriores, hubo unas lunas que se destruyeron con ciertas guerras que han ocurrido en sistema solar, Tierra, Atlántida, Lemuria, etcétera. Es decir, es una historia hacia atrás. Eventualmente, esta luna es colocada en su lugar actual, es una nave biosfera. Entonces, no es que es un planetica chiquitico que está allí, no, no, es una nave metálica, pero pues ahí colocada por temas de vigilancia, por un tema de, bueno, el tema es un poquito largo el de la luna, lo voy a mega resumir. Entonces, ¿qué hicieron? Eventualmente esa luna fue tomada
por estos seres regresivos y colocaron allí una tecnología para suprimir la frecuencia natural del planeta Tierra. Entonces, ocurre Es el la luna que diluvio, vemos. la luna que vemos, la luna que vemos. Entonces, durante miles de años, con esa tecnología de supresión de la frecuencia, especialmente la humanidad de la superficie, porque internamente no se siente de esa manera, es influenciada por esa situación y hace que para nosotros sea muy difícil elevar nuestra frecuencia y realmente conectar con algo más allá de la 3D, lo que se llama la nivel de conciencia 3D, que es un nivel de conciencia que va de la víctima al victimario, de la víctima al victimario. Es como que este Sí, nivel. siempre estamos en ese rollo, además, ¿no? Exacto, sí. En ese juego. Así es. Entonces, eso combinado con ciertas manipulaciones a nivel genético, terminaron por permitir toda esta estructura de estos seres que sirve a una cosecha de energía a los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa? Uno, ya la luna muy recientemente fue tomada por, vamos a decir, las razas benevolentes, por ponerles un nombre, y a pesar de que no han desconectado aún la frecuencia que suprime esta, o sea, que nos evita que como que nosotros despeguemos, no la han desconectado. ¿Pero por qué no la han desconectado? Porque la información que tengo es que la, ya la anterior está sin efecto, sin funcionar, pero tuvieron que colocar una en sustitución porque si en un momento la quitan, la consecuencia aparentemente a nivel de nuestro cerebro, a nivel, sí, de nuestro Consenso, sí. cerebro, haría como un cortocircuito y muchas personas entrarían en un colapso, se generarían unas olas de violencia y no, eso es lo que no se quiere. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere que paulatinamente se vaya, eh, pues, desconectando esta frecuencia y con la ayuda de las energías que están entrando, que algunos les llaman flashes solares, que están elevando la frecuencia, pues eso también está colaborando a la limpieza del plano astral del planeta Tierra, a la limpieza de toda esta cantidad de entidades regresivas, a una buena limpieza, y eso está ayudando a que la gente entonces empiece a equilibrarse y empiece a poder entender toda la situación para eventualmente, porque estamos al final de un ciclo cósmico y al comienzo de otro, para ya eventualmente pues pasar a un nuevo nivel de conciencia gracias a que desconectan esto que está en la luna y pues ya, es más o Ok, menos o así. sea, no, no, me encanta lo que estás diciendo. O sea que de alguna manera la luna es un gran influencer planetario, digamos, genera una, ¿no? O sea, Totalmente, ok, y esto vos sabés que, bueno, venimos estudiando, ¿no? La influencia en las aguas, la influencia en las emociones, la influencia, o sea, como que la luna tiene un protagonismo, o sea, que el cambio de paradigma sería que ya esa luna dejara de funcionar. Ahora, ¿nos vamos a dar cuenta cuando se desconecte? Y quiero que me digas quiénes son aquellos que están interviniendo en esta desconexión. ok. A ver, sí, definitivamente nos vamos a dar cuenta, es decir, cuando ocurra realmente la desconexión de esta frecuencia, nos vamos a dar cuenta porque vamos a sentir, para mí, es libertad. Vamos a sentirnos livianos, además. Es como quitarnos una carga de encima. Eso en la medida en que has hecho digamos, un trabajo interno, ¿ok? ¿Por qué? Porque en caso contrario puede generar mucha confusión porque no sabes qué está pasando. Ahora, ¿quiénes están ahorita, se supone, al mando de la luna? Y aquí empieza un poquito la controversia. Tenemos por un A lado ver. los pleiadianos, tenemos otras razas, pero principalmente los pleiadianos. ¿Qué pasa? Dentro de los pleiadianos y dentro de los llamados, por ejemplo, los andromedanos,
hay ciertas, digamos, diferencias. Están también los arturianos, los sirianos, todos estos están, digamos, como parte de los grandes grupos interesados en el ser humano. ¿Y por qué? Porque nos quieren mucho, porque parecemos simpáticos. No, no. Es porque durante miles de años, este planeta, que es una biblioteca viviente, estaba abierto a que las razas, la siembra de un proyecto humano en el planeta Tierra era lo original, es lo original, sigue siendo, a pesar de la invasión, porque ya vamos a salir de ella. Entonces, nos fueron incorporando matrices genéticas de diferentes razas y evidentemente estas razas, su genética está incorporada en nosotros. Entonces nosotros somos seres humanos de la Tierra. Hay seres humanos en toda la galaxia, pero nosotros somos una combinación de ciertas genéticas. Entonces, esos son los que están interesados en que nosotros nos liberemos de los bichos y, y logremos cumplir nuestro destino a nivel galáctico, que es justamente ser una raza humana co-creadora, multidimensional, etcétera, 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 con muchas características muy bonitas. Eh, entonces, ellos supuestamente serían los que están en este momento al mando de las decisiones de qué hacer o qué no hacer con respecto al tema luna. Pero definitivamente el trabajo tiene que venir de parte del ser humano. ¿Por qué? Porque cada alma, y cuando tú dijiste la primera frase, dijiste, la ignorancia es la base del miedo, y se le agrega a toda esa frase, y mantenerse en la ignorancia es una elección, es decir, tiene consecuencias. La gente cree que no, es que Dios protege al inocente, sí, pero no al ignorante. Es decir, la inocencia es una frecuencia muy alta, pero la ignorancia es una frecuencia muy baja. Ok, aquí te hago una pequeña observación. Dios, ya corremos ese nombre de Dios y lo ponemos estas razas también, ¿no? O sea, Claro, sí, porque ya para mí el término Dios es como pasa a ser, con mucho respeto lo digo, sí, ¿no? sí, Como, sí. como obsoleto o antiguo, no sé. Sí, te entiendo y ahí entramos en cuál es tu percepción de Dios. Entonces, cuando yo digo la palabra Dios, para mí Dios representa la conciencia universal infinita, la gran madre, el gran espíritu universal, la conciencia de la cual todos somos fractales, etcétera. Es decir, ese es mi concepto de Dios. Entonces, cuando yo digo Dios, ese es el Dios con el cual yo me estoy relacionando. Ahora, si tú le preguntas a un evangélico, bueno, tiene otro concepto de Dios. Bien. Y si tú Eh, le preguntas a un hebreo, pues también. Natacha, esta desconexión de la luna, ¿se va a ver materializada físicamente? ¿Crees tú que todavía no desenchufaron la vieja energía? Y la pregunta sería, si la vamos a poder, nos vamos a dar cuenta visiblemente viendo la luna incluso y en nosotros, ¿y cuándo crees que se va a dar ese suceso? Ok, la información que tengo es que en este 2024 comenzó el cronograma de apagado. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No está todavía claro. Aparentemente, o sea, antes del 2028, todo esto debería haber ya ocurrido. 2028. O sea que todavía falta, pero no falta mucho. Lo que tengo información nuevamente es que una vez que cae ese velo, por ejemplo, es como que encima de la misma luna hay una especie de holograma colocado encima de la luna. Y eso se corre y vamos a poder ver, digamos, más de lo que estamos viendo actualmente, mucho más. Ahora, ¿qué es mucho más? Mira, no te puedo decir más de lo que sé, que es esto que te estoy compartiendo, pero definitivamente va a ser un antes y un después que va a generar, se supone justamente que un salto cuántico de conciencia. Ahora, es, permaneceremos en el planeta Tierra durante los años en los cuales la Tierra va a autorregenerarse, no lo sé. Ok, Porque va a ah, ocurrir, eso, a eso es lo que viene.
Y cuando te refieres a autorregenerarse, significa a importantes mutaciones a nivel terrestre, digamos, ¿no? Cambios en la estructura de la Tierra. Sí, porque sencillamente la Tierra forma parte de un sistema solar. Estas energías que están entrando nos afectan a nosotros como humanidad, pero principalmente están afectando a la Tierra. Entonces, la Tierra como ser se está transformando y nuevamente pasó casi 26.000 años de un ciclo cósmico y bueno, está pasando a otra cosa. Y en esa otra cosa, pues va, digamos, a vivir una regeneración y en esa regeneración, pues bueno, como tú estás diciendo, puede incluir, pues, movimientos geológicos, etcétera, que hagan invivible en ese momento, o sea, con la no posibilidad de habitarla o muy difícil de habitar en esos años, que serán cientos de años, miles de años, qué sé yo cuánto, lo que se tome, y eventualmente la Tierra volverá a ser habitable y la raza que ya habite esa Tierra, que va a estar en una frecuencia distinta a la actual, pues tendrá que estar en sintonía con esa misma frecuencia, si no, no podrá entrar a un ciclo cósmico de encarnaciones en esa nueva Tierra. Bien, ahora viene una pregunta clave. ¿Por qué la intervención aparece ahora y no apareció en otros momentos? En momentos también difíciles del planeta, o a lo mejor lo voy, no lo tengo tan claro yo, ¿no? ¿Cuál intervención? Por ejemplo, ahora que van a desconectar la luna, ¿por qué ahora y no en otro momento? ¿No? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el famoso acá, de hecho están haciendo comentarios, ¿por qué no intervinieron, por ejemplo, en el 2020, ¿no? Cuando se dio toda esa situación, digamos, ¿qué tan relacionados están estos hechos? Ok, bueno, la información que tengo es que el 2024 es un año en donde se finalizaban ciertos acuerdos que ustedes dirán, bueno, pero yo no firmé ese acuerdo. Yo sí, sí, yo tampoco lo firmé, pero aparentemente, pues sí, se firmaron ciertos acuerdos con razas y por ejemplo, hay ciertos acuerdos que terminaban en el 2024. Entonces, hay, pues eso, situaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 2020? Y aquí ya empezamos con el tema de diferentes versiones de la Tierra, líneas de tiempo, etcétera. O sea, muchas cosas que ya se nos van, podemos entrar a muchos otros temas, pero básicamente se dice que eh, lo que ocurrió en el 2020 fue lo colectivamente, es decir, la conciencia colectiva de la humanidad, es decir, de los seres humanos reales que habitamos el planeta Tierra, porque los otros no cuentan para esto que te estoy diciendo, la conciencia colectiva de la humanidad decidió que ese evento que ocurrió era lo menos grave para permitir un despertar de las personas que estaban decididas definitivamente a darse cuenta de ciertas cosas que estaban pasando, ciertas cosas relacionadas justamente a estas élites que hicieron todo lo posible por manipularnos psíquicamente, energéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, O es sea, muy que obvio. corrió un velo Corrió un velo. importante en muchos de nosotros, eso quiere decir. Exactamente. Y eso, digamos que fue una oportunidad. Ahora, por otro lado, a muchos se los tragó la situación del 2020. Sí. Es decir, muchos que iban en la subidita así, se los tragó y ahorita van para abajo. Y otros que iban medio, medio ahí, oye, esos empezaron. Entonces, fue algo, fue una oportunidad y cada alma tomó sus elecciones en ese momento. Bueno, sigue, sí, dime. ¿Quieres agregar algo a No, esto no, que no, decís? dime, dime, Ok. dime, No, dime. no, no, porque tengo preguntas acá incluso de la gente, ¿no? Con respecto a esto de la luna. Este eclipse, eh, el de Sol que viene ahora, el 8, ¿está vinculado a esta desconexión, digamos, de la
de la vieja energía de la luna, de esta influencia, de este cambio, está relacionado con este suceso y preguntan si vamos a dejar de ver la luna, por ejemplo, y maravillarnos como lo hacíamos hasta ahora. Ok, no, la luna va a ser, o sea, la luna es física, la luna no es un holograma. Que tenga superpuesto un holograma no quiere decir que sea un holograma. Ok, Ok, eso para que esté claro. Y de una vez, este tema no lo voy a tocar ahorita, lo podemos tocar eventualmente, pero Natacha no es terraplanista. La ok, tierra en la que habita Natacha es un es geoide, redonda. es redonda, y la he visto en viajes astrales, en meditaciones, etcétera. Es decir, para mí es así, pero no solo así, pero he investigado suficiente como para saber que eso es así. Entonces, la luna es real y los planetas también, y son esféricos. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? No se sabe, pero sí se sabe que aparentemente va a ser un evento que pudiera precipitar ciertos cambios muy importantes a nivel de conciencia. Entonces, se habla, y aquí voy a hacer una pausa, sé que no nos quedan tantos minutos, pero eso sí es importante saber. Hay un video en mi canal de YouTube que es Natacha Enríquez Paneco, que me imagino que ustedes lo pondrán en algún lado, pero bueno, es fácil de encontrar, que se titula Proyecto Pegasus, Viaje a Marte, por el estilo, cronovisor, que ese creo que es el título. ¿Qué pasa? Desde los años 60 del siglo pasado, esta gente tiene la forma de visualizar las diferentes líneas futuras. Y cuando digo esta gente, es toda la gente, los de las élites, las razas benevolentes, las razas regresivas y cualquier, digamos, participante, funcionario militar o científico de los altos niveles de los programas secretos espaciales que han estado ocurriendo nuevamente desde hace mucho tiempo. Ahora, si tú tienes eso, sabes que si tú te conviene que ocurran ciertas cosas, vas a modificar, porque ya tú sabes lo que viene. Entonces, evidentemente, este eclipse sabían que venía. Entonces, sabían que venía el eclipse. Tienen la forma de, tienen además, ¿ok? Un problemita, que es que cada vez que ven el futuro, llega un momento que no pueden ir más allá. Y ese más allá es ya estos años. Creo que es 2026, 2028. O sea, no pueden ver más allá. ¿Pero por qué no pueden ver más allá? Porque de alguna forma la frecuencia cambia. Eso es lo que yo siento. Entonces saben los malos, ¿ok? Que se les acaba la comida, se les acaba la droga con la que han estado consumiendo todo este tiempo. Entonces están desesperaditos viendo a ver cómo hacen, ¿ok? Para evitar que eso ocurra. Ellos sienten que, bueno, si la humanidad la podemos seguir manipulando, la podemos manipular, por ejemplo, en un momento de un eclipse. Entonces, entender eso nos hace pensar, oye, ¿qué son capaces de hacer? Oye, ¿se podrían tirar el Blue Beam? El Blue Beam, que es uno de los proyectos de estos programas secretos espaciales, que consiste en proyectar hologramas en el cielo, por ejemplo, de figuras religiosas. Entonces sale Jesús, las trompetas y tal, listo. Entonces, ¿qué buscan? Unificar a las personas, ¿ok? Llevarlas a un gobierno unificado, por las buenas o por las malas, en este caso por las malas, es decir, Bueno, manipulando. que es un poco hacia dónde se está yendo, ¿no? Exacto, O entonces, sea, esa tendencia se ve ahora. exacto, entonces tenían dos películas, la de la invasión extraterrestre y la de el tema religioso. ¿Cuál de esas dos cartas se van a lanzar? No sé. ¿Se las van a lanzar? No lo sé. No sabemos si se las van a Pero lanzar. podría ser, digamos, hasta incluso una invasión extraterrestre, la que cambiara, porque esto cambiaría también la percepción de la humanidad, ¿no? Frente a una amenaza de esa naturaleza, pensaba, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, Ahora, todo esto nos lo mostraron en películas todos estos años, o sea, yo creo que, todito no sé si es una burla, más o es menos, una, ¿no? te voy a decir, no es una burla, pero es una forma de cubrirse las espaldas karmáticamente hablando. Pero niños, pero no, si nosotros se los mostramos así,
Todo el tiempo se los dijimos, mira, se los decíamos, mira, Júpiter ascende, Juegos del Hambre, después le pusimos Matrix Sí. y los tipos no entendían. Ah, claro, entonces ahí vuelve otra vez la frase. Mantenerse en la ignorancia es una elección. Ahora, Natacha, una cosa, porque me encanta esa frase y pensaba, también empezar a que se revele tanta información que la dices tú y la están diciendo otras voces también. ¿No crees que en algún punto, o sea, de qué aferrarnos para que no nos desmolaricemos, ¿no? Eh, em, Siento yo a veces como si uno viví todos estos años como una gran mentira y que da, te digo más, da a veces hasta la sensación o puede traer la sensación de la pérdida del sentido de la vida. Sí, te entiendo perfecto. Y a pesar de que, a ver, como bien sabes, ofrezco el curso, se llama El Juego Cósmico, Sí, dura un mes. Y claro, muchas personas pasan por ese proceso que tú estás diciendo durante el curso, porque cuando yo les empiezo a mostrar no solo la información, sino las imágenes y los documentos de los cuales yo saco la información, empiezan a caer los velos a una velocidad que pueden entrar en lo que tú estás diciendo. Es un proceso primero de negación, luego de mucha rabia, luego rabia. desesperación, rabia por la mentira, por haber sido engañados. Este, entonces, ¿de dónde nos sujetamos? Que es lo más importante. Es de, vamos a llamarle Dios, ya expliqué qué es Dios para mí, Dios dentro de uno mismo. Es decir, nosotros hemos de conectar con ese espíritu luz, ese ser luz, esa alma real, humana, ese humano luz que somos y que somos en la eternidad, que es nuestro ser real. Es allí donde debemos de conectar. ¿Para qué? Para conectar con la frecuencia de esta gran madre, gran espíritu, conciencia suprema, universal, Dios, como cada quien le quiera llamar, conectar con esa frecuencia y sostenernos allí, porque no te va a sostener ni una religión, ni todo el conocimiento que Ok, tenga. ¿y a dónde te lleva todo eso, Natacha? Porque también está esto, ¿no? Muchos te escuchamos y vamos en esa dirección, ¿no? De conexión interna. Em, ¿Y a dónde nos ubica eso? Porque esta realidad va a seguir estando. O esta realidad desaparece ante esa, digamos, ante esta conexión que nos estás proponiendo hacer. Es como decir, salgo de esta línea de tiempo, lo voy a poner en términos más nuevos por ahí, y entro en otra línea de tiempo, ¿sería así? Ok, lo que ocurre que en este momento lo principal de la prioridad es justamente nuestra alma, es cuál es la frecuencia de nuestra alma, que está en combinación con, por supuesto, cómo mantenemos el templo del alma, que es el cuerpito físico. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ocurra toda esta transición, va a haber un momento en el que vamos a desencarnar, es decir, no nos vamos a quedar eternamente aquí en el encarnado físicamente. Entonces, quienes hacen ese trabajo interno, cuando dejan el cuerpo físico, tienen la claridad mental, la paz en el corazón, la frecuencia, la sintonía, para que se les abra un abanico de posibilidades, sea retornar a su familia estelar, sea prestar un servicio en otro planeta, sea lo que sea. Entonces, ¿para qué hacer esto? A ver, otro, o para eventualmente ser parte de la nueva humanidad que va a vivir en el planeta Tierra, que es un planeta sagrado y con unas características especiales que no, ahorita no las voy a explicar, pero es ¿Es así. este, es Es, este el que estamos viviendo ahora? O sea que en sí, algún punto habrá una especie de quién se queda y quién no. claro, pero no se va a quedar el que se quedó en modo 3D. Es decir, un alma, y ojo, no estoy diciendo que el alma sea mala por haberse quedado en 3D, pero un alma que necesita vivir
experiencias de dualidad necesita pasar a un planeta adecuado para que viva esas experiencias, no porque sea mala, es porque tú no fuerzas, tienes libre albedrío, tú no fuerzas a un alma a evolucionar. Mira, es que tienes que evolucionar es ya. Ay, y como por qué, si a mí me da la gana, es que yo quiero vivir eso de rico, pobre, víctima, victimario, yo sé, yo quiero sentir lo que es abusar del poder, quiero sentirme poderoso, listo, venga para acá. Este es el planeta adecuado para esa experiencia, que no es mala ni buena, es una experiencia que le va a brindar a esa alma eventualmente la sabiduría para poder habitar en una realidad en donde ese tipo de experiencias no sean necesarias para vivir, no son necesarias. Entonces, el trabajo interno es fundamental porque a partir de ese trabajo interno se nos va a abrir un abanico de posibilidades muy chiquitito o muy amplio. Natacha, empezamos hablando en un momento del programa acerca de cómo condiciona la energía de la luna o la luna tal como la conocemos hoy, ¿no? Y que esta luna está siendo, está de alguna manera yendo a desactivarse en el tipo de energía que hasta ahora emanó hasta estos tiempos. Y me preguntaba lo siguiente, también, ¿por qué si vos tenés algo tan camuflado en una luna, ¿no? En este caso, ¿por qué se hizo esta cosa de que el hombre llegó a la luna? ¿Cuál fue la motivación para que toda una humanidad, en determinado momento de su historia, mirara hacia en este caso, un satélite o la luna, como lo querramos llamarlo, em, con el gran riesgo, a lo mejor, que como hay versiones ahora, que todo eso ha sido mentira? O sea, ¿cuál fue el sentido? Porque por alguna razón yo creo que nos hipnotizó a la humanidad en ese momento, ¿no? Ok, las razones por las cuales lo hicieron son muy variadas. Primero, ubiquémonos. Creo que fue en 1967. No Sí, sí, recuerdo el año, pero sí, sí. sí, Yo fue por nací en los el 70. 74, o sea que no estaba ahí. Ok, pero, a ver, eh, a ver, entonces nos ubicamos en una guerra fría. Hay que ubicarse en el contexto para Eso. poder llegar y analizar y llegar a conclusiones. Y es lo que yo invito a todos los que nos están escuchando. Mi proceso no es, nuevamente, como le digo, canalizar. Mi proceso es investigo, reflexiono, medito, me hago preguntas y en efecto me llegan respuestas a mi mente en forma de mis propios pensamientos a través de justamente la meditación y la conexión con mi propio ser superior, Dios dentro de mí. Pero todos podemos hacer eso, todos. Entonces, hagan la pregunta. Estados Unidos está ahorita, tiene una Rusia, una Unión Soviética del otro lado, ¿ok? Que allá había lanzado algo también, no sé qué es lo que había lanzado, y estos tipos se tienen que apurar. Tienen que demostrar que están en tecnología que está mejor que los otros, porque hay una competencia a nivel tecnológico y a nivel justamente de publicidad a nivel planetario. Entonces, esa es una buena razón por la cual pueden haberse apurado a montar este show por eso, pero nuevamente, ya, ya para ese momento, tenían contacto con razas estelares. El acuerdo de Greada fue firmado en 1954, mucho tiempo antes de este tema de la luna. Por lo tanto, ya el grupo Majestic 12, y quienes quieran más información de este tema, tienen ahí en mi canal de YouTube, ahí buscan Majestic 12, etcétera, y van a encontrar videos específicamente de esto que estoy hablando ahorita. Entonces, si ya tienen contacto con los grises, ya saben, Roswell es de 1947, ¿ok? Entonces vamos a ubicarnos en que ya todo eso estaba. Entonces, la NASA termina siendo la perfecta pantalla para ocultar todo esto que está ocurriendo. Entonces vamos a montar un show, vamos a dejar que los científicos desarrollen tecnología y lancen satélites y tal, no sé qué, sí, vamos a dejarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos desviar la atención.
desviar la atención de la gente del tema extraterrestre, del desarrollo de ingeniería inversa de toda una cantidad de tecnología de naves espaciales, etcétera. Entonces, bueno, y montaron un show que fue eso que tú me estás diciendo. Entonces, son muchas las razones que pueden haber habido para haber hecho eso. Ay, Natalia, lamento tanto decir que tenemos que Sí, terminar el sí, sí, programa, sí, sí. pero sí vamos a volvernos a juntar y seguir charlando porque todo esto que has compartido el día de hoy nos pone en un escenario en donde la salida está, ¿no? Esto también, uno no se queda aquí, lo tomo como resumen, un poco una síntesis de lo que has dicho, que no nos vamos a quedar acá atrapados sin salida, más o menos, ¿no? Pero No, que justamente también debemos conocer que esto existe, porque si no, uno no sabe hacia dónde va. No sabemos cuál es esa dirección que debemos tomar, ¿no? Porque así entiendo que es. también hay muchas cosas a las cuales podemos ser engañados, ¿no? Por desconocimiento, por ignorantes, Bueno, simplemente. 2020 es una clara muestra de un engaño masivo que las personas que teníamos esta información de antes sabíamos que era un engaño, de antes, desde el 9/11, sabíamos de lo que eran capaces. Entonces, claro, es importante saber esta información. No es que te va a iluminar, no estoy diciendo eso, pero oye, vivimos en una realidad y por lo mínimo tienes que saber cómo funcionan los malos, los malandros, tienes que saber qué hacen y qué no hacen. Claro, tal cual. Bueno, Natacha, yo sé que das cursos, se llama el juego cósmico, digamos, el curso que das y está en la página web, eljuegocosmico.com, con mucho más información y mostrándole, como bien decías hace un rato. Así que la gente que quiera profundizar más en esto, lo puede hacer. Hay el canal de YouTube, es Natacha Enríquez Paneico. Ahí lo están poniendo para que la gente lo pueda tomar. Y en Instagram, estás en Instagram, ¿no? Sí, Viajes, viajes de viajes Nacho. de... Ok. Y en Telegram también está como Juego Cósmico Viajes de Nacho. Sí. ¿Sí? También. Natacha, bueno, vamos a seguir charlando y me gustaría dejarte como la última frase de reflexión frente a todo esto que hablamos, ¿no? Para de alguna forma abrirnos, ampliar más la mirada sobre estos tiempos sin que entremos ni en miedo, ni en pánico, ni nada que se le parezca. Ah, ok. Eso es justamente lo que hay que hacer, es no entrar en miedo, en pánico, etcétera. Lo repetimos, la base del miedo es la ignorancia. Por lo tanto, una vez que tú entiendes lo que está pasando, te ubicas y tú dices, ay, entonces, ¿qué hago el lunes 8 de abril? Ok, te centras en ti misma, no te pones a hacer una meditación colectiva con nada, sino que te quedas tranquilita en tu casa, en contacto con la naturaleza, con el planeta Tierra, no te pongas a inventar cosas raras. Esa Ok, es mi ¿por qué no, recomendación. no colectiva? Porque ahí es peligrosa esa, ¿no? La A ver, colectiva, ajá, nada, o sea, meditaciones colectivas con luna llena, no. Y con eclipse, menos. Entonces, no te pongas a hacer cosas raras, ¿ok? Porque, ay, es que yo entonces me voy a iluminar el día del eclipse. Ok, esa no es lo que yo recomiendo. Esa no es mi sugerencia. Entonces, no te pongas a caerte a palos, a caerte a ayahuasca, métete honguitos, no, 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 al revés. Puedes ayunar, puedes comer sanito, una musiquita de alta frecuencia en la naturaleza. Eso es lo que yo recomiendo. Y no darle un poder a una luna más allá del que tiene, que es sencillamente ser físicamente afectar las mareas, las aguas, etcétera, porque es un cuerpo físico, no es porque es una energía de la diosa ni nada por el estilo. Entonces, bueno, nos ubicamos y nos conectamos con la Madre Tierra, que es nuestra brújula. bueno, la despedimos así, con toda este cierre tan especial y estas recomendaciones de Natacha Enríquez Paneico. Búsquenla en sus redes, juegocosmico.com, la página web. Y bueno, nosotros dejamos con los auspicios y cerramos el portal. Ya la vamos a invitar nuevamente a Natacha para seguir charlando con nosotros. Gracias, ¿eh? Gracias, Maga, gracias a todos. Un placer. Bueno, auspicios y cerramos.